Bueno, mis hermanos, me acompañan con su mano derecha. Vamos a orar por nuestro charlista, por Juan Carlos. Mi Señor, mi Dios, te queremos dar gracias, Señor, esta noche por enviarnos a Juan Carlos, Señor, para que te pedimos que esta noche, Señor, abras nuestros oídos espirituales y toda palabra que salga a través de Juan Carlos, Señor, sea tu voz, mi Dios. Desde ya te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo protejas y permítenos a nosotros, Señor, ser tierra fértil para que esa palabra viva dé frutos en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas noches, Oreo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, que estén bendecidos. Antes de comenzar con esta charla, quiero compartirles algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón mientras estábamos orando al inicio de la asamblea. No sé si ya se los han dicho anteriormente, pero sentí que el momento de las oraciones fue muy especial porque en este grupo Oreo estaba viendo la palabra de Dios hecha vida. La palabra de Dios puesta directamente en una escena real. ¿Por qué? Porque estaba viendo las cámaras y veía que la mayoría pues estamos en un cuarto, estamos en una sala apartada. Y justo cuando yo veía todo el grupo, a todas las personas, sentí ese palpitar en el corazón que decía, aquí se está haciendo vida, ¿verdad? El irnos a nuestro cuarto, a cerrar la puerta, a orarle al Señor, que el Padre que pues ve los secretos, sabe lo que estamos haciendo. Me imagino que los que están con la cámara apagada, pues no sé si están también en sus cuartos encerraditos o ponen la asamblea en el televisor de la sala y ponen los baffles para que todos los vecinos escuchen la asamblea. No lo sé, pero al menos a los que alcanzaba a ver, pues veía esa palabra hecha vida, ¿verdad? Así que gloria a Dios por eso y no me quería quedar sin decírselo. Así que gloria a Dios. Pero bueno, no les vengo a hablar de cerrar la puerta y orar, vengo a hablarles de algo totalmente diferente, sino que en lugar de encerrarnos, vengo de hablarles, perdón, de salir, de ir afuera, de poder compartir. La mayoría de veces, sobre todo en esta palabra, compartir, en los tiempos actuales, la relacionamos mucho con nuestras redes sociales. No importa qué red social tengamos, la mayoría de redes sociales lo que hacen es generar contenido o compartir contenido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en mis perfiles? Entonces, yo veo una publicación que me gusta, la comparto para que otra gente la vea. Ojo, no la comparto para verla yo después. No está solamente, cuando yo comparto algo, no lo hago para guardarlo solo para mí, sino que todo lo contrario, yo realmente lo comparto para que todos los demás lo vean. Por ejemplo, ¿qué? Hoy, antes de predicar, una foto así con el saco y la corbata, a punto de predicar en Oreo, y comparto. O a veces todos tenemos un grupo de WhatsApp que son las 7 de la mañana y ya empiezan a caer, buenos días, buenos días, buenos días, un montón de imágenes. Y que la oración del día, y que la oración de la mañana, y la oración de la tarde. La gente empieza a compartir ese contenido porque les parece importante en sus vidas y quiere que otros también puedan verlo. Y el punto al que quiero llegar es específicamente eso. Ninguno de nosotros va a compartir algo que nos parezca irrelevante. Nadie de los que estamos acá conectados compartimos algo que no nos guste o algo que no nos interese, sino todo lo contrario. Cuando yo comparto es porque ese contenido o ya sea una foto, mensaje, frase motivacional, versículo, memes también se vale, ¿por qué no? Entonces, son cosas que me han impactado, cosas que me han gustado y yo he querido que otro lo vea. Y en específico, hoy quiero, y el Señor quiere hablarles a cada uno de ustedes sobre compartir una enorme noticia. Usted hoy, al terminar esta charla, usted va a poder compartir una gran noticia con todos los que están cerca de usted. Y la noticia que usted va a poder compartir es que Jesús ha
verdaderamente resucitado. Jesús ha resucitado. Si usted me pone atención en los próximos 35, 40 minutos que dura aproximadamente esta prédica, usted va a poder saber cómo poder compartir esta gran noticia que realmente nos debería y nos ha impactado a cada uno de los que hemos tenido la bendición de poder encontrarnos al Señor en nuestra vida. Y para poder profundizar más en esto, les invito a que puedan tomar sus Biblias, ya sean virtuales, ya sean físicas, y busquemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 y 10. El mensaje de esta noche está titulado Comparte la noticia de Jesús resucitado. Como la cita ya está en pantalla o si ya tiene su Biblia física y tiene la cita, pues gloria a Dios. Pero si no, pues también aprovecho y leo para ustedes. San Marcos capítulo 16, versículos 9 y 10. Después que Jesús hubo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, oré. Fíjense que mientras estaba profundizando un poco en esta charla, queriendo comprender, mejor dicho, todo lo que pasaba alrededor de ese momento de la resurrección, qué es lo que exactamente nos relata la cita, podía encontrar que la resurrección era un hecho trascendental en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque realmente la palabra resurrección era la esperanza del pueblo de Dios, porque esa es la alianza que se había hecho con el Señor, que al morir iban a poder resucitar en el último día. Así que este concepto de resurrección no era pues en lo absoluto nada nuevo para el pueblo de los judíos en ese momento. Es más, el evangelista San Marcos dedica todo el capítulo 16 a cada uno de los puntos que se referían a este momento, del que se habla o del que se explica sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Para el pueblo era tan importante o tenía tanto peso el hecho de la resurrección que, en primer lugar, el Sanedrín, sobre todo para ser específico, el evangelista San Mateo, en el capítulo 27 del versículo 66 en adelante, San Mateo puede describe en ese momento de que para los judíos, para el Sanedrín sobre todo, cuando envían a custodiar el sepulcro de Jesús, no lo hacen solamente para custodiar la puerta o custodiar a que los seguidores de Jesús se reunieran en ese lugar. Realmente el Sanedrín envía a custodiar ese sepulcro porque para ellos era más importante o era más blasfemo según ellos, de que se dijera que Jesús había resucitado más que las propias palabras de Jesús al llamarse y al reconocerse y al mostrarse ante todos como el único y verdadero Hijo de Dios. Así de fuerte y así de importante era el concepto de la resurrección para los judíos. O sea, los judíos no jugaban con esa palabra. O sea, para ellos era mejor que digan cualquier otra cosa, menos que resucitó. Eso no puede ser posible. Y además, la resurrección, además de ser tan importante para el pueblo judío, la resurrección era uno de los prodigios que más impactaban a la gente. Cuando Jesús caminaba con los apóstoles y predicaba por toda Judea, por todo Jerusalén, las resurrecciones eran lo que más llamaban la atención, lo que más les asombraba, y podríamos decir que hasta era lo que conseguía que en ese momento mucha gente quisiera seguir a Jesús. Podemos ver a lo largo de los evangelios que hay muchas
hay muchas ocasiones en las que la resurrección aparece, como por ejemplo cuando se resucita a la hija de Jairo, cuando se resucita al hijo de la viuda de Naín, la propia resurrección de Lázaro. O sea, cuando pasaban ese tipo de cosas, la gente quedaba asombrada, la gente quedaba tan maravillada que muchas de ellas dijeron, Él es el Mesías, hay que seguirle, quiero escuchar al maestro, quiero estar con él, quiero ver lo que hace. Porque sí, el Señor multiplicó panes, multiplicó peces, sanó enfermos, pero la resurrección, específicamente, o la resurrección, tenía un gran impacto en la sociedad judía. Pero bien, además de que he, he tratado pues de ser bien específico de que la resurrección había sido o ha sido algo trascendental en la sociedad judía, el Señor, sabiendo esto, cuando Él aparece, cuando Él en su potestad ya resucitado puede y se presenta nuevamente, no lo hace en medio del templo, no lo hace en una plaza pública diciendo, mírenme, resucité, tenía razón y ustedes no creyeron. El Señor se mostró a sí mismo resucitado para empezar a pocas personas, a muy pocas personas. Con la historia se ha sabido pues que mucha gente, más de 500 testimonios documentados, escritos, han quedado pues para la historia respecto a este hecho sobre la resurrección de Jesús, o gente que afirmó que pudo ver a Jesús después de su muerte. A pesar de todo eso, al principio Jesús no se muestra a la vía pública. Jesús quiere mostrarse, en primer lugar, en un encuentro más íntimo, en un encuentro más personal. No se apareció ante un sumo sacerdote, no se apareció ante un adinerado, sino que la primera persona que puede ver a Jesús ya resucitado es María Magdalena. La cita nos dice que María Magdalena fue la primera persona que pudo ver a Jesús resucitado. Jesús quiso mostrarse primero ante una mujer, pero no era cualquier mujer. Según lo que la misma Biblia nos dice, la cita nos muestra que María Magdalena era esa mujer de la cual Jesús había expulsado 7 demonios. En la Biblia el número 7 pues significa plenitud, significa perfección. Así que podemos ver que quizás en la vida anterior, a la vida pasada, la mujer vieja de María Magdalena, pues quizás no era cosa sencilla. Quizás no era algo que, que podríamos pasar tan desapercibido, perdón, fácilmente. Hemos escuchado que muchas personas decían, no, es que María Magdalena ejercía la prostitución o era prostituta. Que María Magdalena era una mujer que realmente estaba apartada y relegada y marginada por la sociedad por todos los pecados que había cometido. Sin contar pues que para ese momento pues el papel de la mujer en la sociedad judía pues no era un papel preponderante, sino que siempre estaba relacionada al hombre. Así que a pesar de todo eso, María Magdalena fue la primera que pudo ver a Jesús resucitado. Pero María Magdalena realmente no puede encontrarse con Jesús resucitado, o mejor dicho, no se encontró con Jesús resucitado, no se lo encontró, por ejemplo, en su casa, no se lo encontró en el camino, sino que hay una actitud en especial que María Magdalena puso para que este encuentro con Jesús pudiera ser efectivo. Y esta actitud, o quizás podría decir de que fue algo que el Señor vio en el corazón de María Magdalena y por eso le permitió verlo por primera vez, es que María Magdalena en ese momento se dirigía al sepulcro. Todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesús
habían buscado un sitio donde esconderse, ¿verdad? Hemos visto, hemos escuchado que aquellos hombres pescadores, barbados, fuertes, fornidos, formales, habían buscado mejor escondámonos porque después de él seguimos nosotros. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo y por eso el miedo invadió sus vidas. Pero María Magdalena no. María Magdalena fue al sepulcro. Y adivinen a qué iba al sepulcro. ¿Saben ustedes a qué iba el sepulcro? Se han encontrado en otros versículos de la Biblia a qué iba al sepulcro. María Magdalena iba a servir. ¿Y a servir en qué o cómo? María Magdalena se dirigía al sepulcro a perfumar el cuerpo del Señor. María Magdalena iba a poner en riesgo su vida al salir, porque obviamente la gente la reconocía como seguidora de Jesús, salió arriesgando un montón de cosas al ir al sepulcro para ir a servir. Específicamente, y para efectos de que podamos profundizar en este mensaje que el Señor nos quiere brindar y nos está brindando esta noche, podríamos ver que para María Magdalena había tres tipos de implicaciones para poder servir en ese servicio, valga la redundancia. Habían tres implicaciones específicas en ese servicio. La primera, implicaciones sociales. La segunda, implicaciones materiales. Y la tercera, implicaciones emocionales. ¿Cuántas implicaciones tenía el servicio que llevaba María Magdalena? ¿Cuántas tenía? Tres. ¿La primera cuál era? ¿Cuál era la primera? Sociales. Implicaciones sociales, Primera Implicaciones implicación. sociales. emocionales. La primera, implicaciones sociales. Segunda, implicaciones materiales. Y tercera, implicaciones emocionales. Y veamos un poco. ¿Por qué implicaciones sociales? Fíjense que la sociedad judía de ese momento, después de la ley de Moisés, la ley que regía todo, pues era el ojo por ojo, diente por diente, ley del talión. A eso prácticamente se podía directamente evocar cuando hablábamos de la ley. Pero además de eso, habían tantos preceptos que se habían ido acoplando a la sociedad judía de que el cumplimiento de la ley era algo súper estricto, muy, muy estricto. Al punto de que para la sociedad judía de ese momento, tocar un cadáver volvía a esa persona impura. Y a las personas que estaban impuras, obviamente se les señalaba y se les apartaba y se les marginaba. Y María Magdalena, que iba a perfumar el cuerpo del Señor, o sea, en aquel tiempo no tenía algún spray o alguna toallita húmeda o algo por el estilo, o guantes de nitrilo o de látex para ponerse y poder tocar el cuerpo material del Señor. O sea, no, o sea, ella iba a poner sus manos y el perfume directamente al cuerpo del Señor. Así que si con solo tocar un cadáver dejaba a la gente impura, no digamos perfumarlo completamente. María Magdalena, viviendo en esas situaciones, sale adelante y va a servir. Además, aparte de las implicaciones, bueno, dentro de las implicaciones sociales que podemos encontrar, las mujeres en ese momento pues no tenían un papel preponderante por sí mismas, sino que eran relacionadas siempre con el hombre. En otros pasajes de la Biblia, en versículos anteriores, se puede ver que María Magdalena no iba sola a servir, sino que era acompañada por otras dos mujeres que iban a servir. Así que se imaginan ir por la calle un grupo de tres mujeres solas que habían puesto pues prácticamente sus energías y su intención en acercarse al sepulcro a servir, siendo arriesgándose, mejor dicho, a ser humilladas, a ser apedreadas, a ser atacadas por cualquier tipo de medio. Sin embargo, a esas mujeres, y en especial a María Magdalena,
eso no la detuvo. A pesar de los comentarios, de las burlas, de cualquier cosa mala que pudo haberle pasado, María Magdalena no se retractó y puso su actitud para poder ir a servir. Pero veamos, esas son, podríamos mencionar como implicaciones sociales de tener ese servicio, de tener esa actitud de servicio. Pero las segundas, a ver, ¿cuáles eran las segundas implicaciones? Las materiales, bro. Las implicaciones materiales de hacer ese servicio. Esta cita menciona en específico que María Magdalena iba hacia el sepulcro, iba a perfumar el cuerpo de Jesús. ¿Y con qué lo iba a perfumar? Específicamente en este capítulo, en versículos anteriores, se describe que el perfume que llevaban era un perfume de nardo puro. Era un perfume que tenía el valor de 300 denarios. Es decir, el salario de aquel tiempo de un día, de un jornal, era de un denario. Y ese perfume valía 300. 300 denarios valía un perfume de nardo puro. Nos podríamos preguntar nosotros entonces, ¿de dónde pudo haber salido los denarios para poder comprar ese perfume? Ese perfume lo compraron esas tres mujeres. Esas tres mujeres que dependían o de sus maridos o de sus hijos si eran viudas. Si lo hablamos en términos actuales, la población femenina no era económicamente activa, sino todo lo contrario, era una población dependiente económicamente hablando, que si no recibían la asistencia de sus esposos, sus hijos, esas mujeres quedaban solas, enfrentándose a las desavenencias de la vida. Entonces, estamos hablando que tres mujeres juntaron 300 denarios y fueron a comprar un perfume. Imagínense qué convicción tan grande de María Magdalena y las mujeres que la acompañaban, de que a pesar de que ese perfume valía casi que lo que vale un año de salario, no se lo guardó para sí, sino que lo puso para ir a cumplir su servicio. Porque hubiera sido bien extraño llegar a perfumar el cuerpo del Señor sin perfume, sin tener material. Era necesario hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. Llevamos implicaciones sociales e implicaciones materiales. Vamos a la última, que son las implicaciones emocionales. María Magdalena, como anteriormente lo hemos mencionado, pues históricamente o muchas veces, ya por la tradición también se ha conocido, de que señalaban a María Magdalena como una mujer que ejerció la prostitución por un tiempo hasta que se encontró personalmente con el Señor y decidió seguirlo. Prácticamente estamos hablando de una mujer que no tenía familia, no tenía hijos, no tenía nadie cercano, y quien se convirtió en su familia fue nuestro Señor Jesús. Él la miró con amor, no la juzgó, y le permitió y le invitó a seguirle. ¿Se imaginan el corazón de María Magdalena? ¿Cómo pudo romperse al ver que la persona que más la amaba, la persona que más la quería, había sido maltratado y asesinado en una cruz? En un método de castigo, un método de justicia humillante para el que lo sufría, porque era expuesto ante el público, era expuesto, o sea, le quitaban sus ropas, lo golpeaban, lo insultaban. Todo eso le tocó ver a María Magdalena. ¿Se imaginan ese impacto que hubiera sido para María Magdalena entrar a ese sepulcro y ver el cuerpo sin vida de la persona que le regaló una nueva vida? Me imagino que eso tuvo que haber sido muy duro. Tuvo que haber sido, o podría haber sido,
algo que desbarata el ánimo, el corazón de cualquier persona. Imagínense, dentro de estas implicaciones emocionales, la cita dice de que al encontrarse con Jesús, y para ser específico, la misión o el servicio de María Magdalena, que era el de perfumar al Señor Jesús, cambia, porque al encontrarse con Él, ya tiene un nuevo servicio. ¿Y cuál era el servicio? Era, dice, ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban tristes y llorando. Para ella ver al Señor Jesús ya resucitado fue una completa alegría. Es más, hay otros, bueno, dentro de los 4 evangelistas, hay un evangelio en especial en el que menciona que María Magdalena gritó de emoción y le dijo, Rabuní, maestro. Se ha de ver, por supuesto, que alegrado de sobremanera. Y el servicio entonces ahora era ir a compartir, esa noticia. Decir, el Señor ha resucitado. Pero lo iba a compartir con los otros que anduvieron con Jesús, que ellos no estaban tranquilos. Ellos no estaban esperando una noticia positiva. La palabra nos dice, ellos estaban tristes y llorando. Si hablamos en términos modernos o términos actuales, lo que pudieron haber estado pasando esas personas que anduvieron con Jesús se llama duelo. Y el duelo tiene 5 etapas. Hay una etapa de negación, una etapa de ira, una etapa de negociación, una etapa de depresión y una etapa de aceptación. Y ese es prácticamente todo el ciclo del duelo. Y para María Magdalena tenía que llevar una noticia alegre a estas personas que estaban sufriendo estas etapas. Muchos sin poder comprender todavía qué había pasado, muchos con miedo, muchos enojados. Pero a pesar de eso, María Magdalena no se quedó atrás. María Magdalena aceptó ese servicio. María Magdalena pudo ver primero al Señor Jesús resucitado porque tuvo esa disposición a servir. Y esa disposición de servicio no terminó con solamente encontrarse al Señor Jesús, sino que esa disposición de servicio se mantuvo y continuó después de encontrarse con el Señor, porque ahora la comisión era compartir esa noticia. Ahora bien, mi hermano, mi hermana, yo podría preguntarle esta noche, ¿usted cómo está hoy en esta noche? ¿Usted está compartiendo esa noticia de Jesús resucitado? Hablábamos al principio que nosotros compartimos lo que impacta en nuestra vida. Para María Magdalena, al ver al Señor Jesús resucitado, fue un impacto, le emocionó, se alegró y tomó esa disposición de ir a servir y compartir esa noticia. ¿Ha tenido usted la oportunidad de experimentar esa resurrección a la cual el Señor le invita? No solamente nos invita en Semana Santa, que podemos meditar no solamente nos invita en tiempo de Cuaresma, en el que podemos meditar toda la preparación para el ministerio del Señor, toda su pasión, su muerte. El Señor Jesús nos invita a resucitar con Él día con día. El Señor Jesús nos invita a poder encontrarnos con Él. Quizás nos hemos acostumbrado a escuchar sobre la resurrección, quizás en los funerales, quizás en alabanzas, quizás en prédicas, pero realmente estoy haciendo vida la alegría de la resurrección de Cristo Jesús.
Los que estamos en este momento conectados, vamos a ver, son 109 personas, incluyendo las 109 personas que estamos acá. En algún momento pudimos haber vivido este momento de resurrección. A mis hermanos servidores, podemos recordar ese momento, ese tercer día después de salir de retiro. Cómo ese retiro cambió nuestra vida, que si alguno de ustedes está conectado hoy, que por supuesto no es un hermano servidor, sino que todavía no ha tomado esa decisión personal de encontrarse con el Señor, hoy el Señor Jesús te invita, te abre sus manos y te recuerda que siempre está esperándote para que esta resurrección de la que tanto se habla, de la que tanto se comparte, puedas experimentarla en tu vida. Si ya hiciste tu retiro, si ya hiciste tu retiro de compromiso, pero aún en las pruebas, al ser humanos, al ser hombres y mujeres de carne y hueso, en los que nos vimos en momentos de una muerte espiritual, tal vez una tibieza, un enfriamiento, una prueba muy difícil, el duelo de un familiar, una pérdida que hasta el momento no he podido superar. El Señor te invita a que resucites con Él. El Señor te invita a encontrarte con Él en todo su esplendor, resucitado. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Anímate a servir. Hermano, hermana, servidor, anímate a servir. Si no has hecho tu retiro, puedes servir en tu familia, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con la persona que más te necesite. Si tú hasta en este momento te has preguntado, muchos me hablan de encontrarme con el Señor, pero yo no lo he encontrado. Hoy el Señor te invita a que lo encuentres, disponiéndote a servir. Ahí es cuando lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en tu casa. No lo vas a encontrar solamente en tu cuarto. Obviamente el Señor realmente tiene esa bondad y esa misericordia de que Él sabe cuándo es nuestro tiempo, totalmente. Y confirmo ese mensaje porque yo también tuve un tiempo. Pero hoy el Señor te invita a que llegue tu hora, a que te dispongas y salgas y puedas servir. Pero para vivir esta resurrección, no crean que estamos muy distintos a María Magdalena. A María Magdalena le expulsaron 7 demonios, dice la palabra. ¿Cuántos demonios no habrán sido expulsados de mí? O sea, voy a hablar por mí, voy a hablar como predicador. ¿Cuántos demonios pudo haber expulsado de mí el Señor? Se lo veo los rostros así. A saber qué habrá hecho el predicador. Pongámonos a pensar cuántos demonios pudo haber sacado el Señor de nuestras vidas. Así que eso nos habilita para poder encontrarnos con el Señor. O sea, ese no solamente fue en aquel tiempo, hoy, en este día, en esta noche, el Señor dispone la voluntad tuya para que puedas encontrarte con Él. Pero veamos, así como María Magdalena, para servir, tuvo implicaciones sociales, materiales y económicas, sociales, materiales y emocionales, de la misma forma, las podemos tener nosotros hoy en día, definitivamente. Socialmente, hace poco se mencionaba en uno de los testimonios que hoy es el Día de la Madre en Nicaragua. La situación de la iglesia en Nicaragua no es una situación sencilla. Yo personalmente que hablo desde El Salvador, yo puedo compartir versículos, yo puedo salir a la calle y practicarle del Señor a una persona. Puedo ir y reunirme en una iglesia. Si tengo el tiempo, por ejemplo, puedo ir a la capilla que está en el arzobispado y puedo ver
al arzobispo por presidir una misa. En Nicaragua no lo pudieron decir, no en todas las diócesis. Nosotros conocemos el caso de Monseñor Orlando Álvarez y otros sacerdotes y pastores de esta iglesia que, como decía San Romero, que la iglesia, además de ser santa, católica y apostólica, agreguemos, dice Monseñor Romero exactamente en la homilía del 29 de mayo del 77, Monseñor Romero dice, agreguemos a estas palabras las palabras que menciona el Papa León, que dice que también es perseguido. Santa, católica, apostólica y perseguida. ¿Qué persecuciones está teniendo usted en esta noche, hermano, que te impide estar sirviendo? ¿Qué persecuciones estás teniendo esta noche? Quizás la persecución sea en este momento un trabajo que no me deja tiempo de absolutamente nada, que no me puedo conectar a tiempo a mi asamblea, que no puedo escuchar mi redil, que no puedo conectarme a un tercer día para los que tienen la bendición de servir. Quizá en este momento me están persiguiendo las opiniones de los demás. Quizá mi esposo, mi esposa, mi pareja todavía no ha hecho el retiro, no conoce al Señor. Y continuamente me está diciendo, ¿y qué estás haciendo? Vos solo aplaudiendo de noche. ¿Para qué vas si ahí en la iglesia solo hay gente? Y ustedes saben lo que... O sea, para muestra un botón, podemos ir a Twitter o a X, hoy conocido, y pon hashtag Iglesia Católica. Cuente cuántos comentarios positivos y cuántos comentarios negativos. Hoy en día estamos siendo perseguidos por cualquier área. Nuestros hijos están siendo perseguidos por ideología de género, por nuevas masculinidades, por normalizar ciertas cosas que para la ley de Dios no son normales. Están siendo perseguidos con la hipersexualización de las cosas. Están siendo perseguidos incluso con ausencia misma de Dios. Hoy, justo esta mañana, estaba viendo un video de que un rockero muy famoso, Alice Cooper, menciona que él se había convertido al cristianismo. Pero esa no es la noticia que les quiero compartir. Realmente lo que menciono son unas palabras de este personaje que decía que para muchos jóvenes la palabra Jesus, ellos pensaban que era una grosería. Porque cuando pasaba algo, así como aquí en El Salvador decimos, en otros países se dice, Jesus, my God. Muchos jóvenes entonces pensaban que la palabra Jesús era un insulto o era una grosería. No, no lo relacionaban con el Hijo de Dios. Y en ese mundo estamos viviendo. Quizás estamos teniendo implicaciones materiales. Yo podría hacer la pregunta que algunos predicadores hacen. Hermano, ¿cómo está su dieta? ¿Cómo está su ofrenda? Pero realmente, más allá de todo eso, me gustaría preguntarle, ¿cómo está su disposición de disponer lo que usted tiene para el Señor? ¿Cómo está ese reconocimiento que todo lo que tengo en este momento lo tengo en administración, que le pertenece al Señor? Y por lo tanto, todo lo que tengo puede servir para servir. Quizás estamos pudiendo tener, por ejemplo, estas implicaciones emocionales. Tal vez estoy pasando por un momento triste de mi vida. Créanme que yo les empatizo en especial con el grupo Oreo, porque muchos de acá salieron del país, no, tal vez no porque quisieron en algún momento, sino porque tocó buscar otras oportunidades para mejorar sus propias vidas, las de sus hijos, las de sus papás, las de sus mamás. Y quizás en este momento en el corazón está ese sentimiento
de tristeza, de soledad, porque hay personas que tienen la bendición de mirar con sus familias, a otros les ha tocado solos y de las maneras más difíciles posibles. Quizás en este momento estoy lidiando con la muerte de un familiar, su recuerdo que no me deja salir adelante. Quizás en este momento estoy teniendo problemas en mi matrimonio, estoy teniendo problemas con uno de mis hijos, que tal vez esté enfermo, que tal vez no tiene un diagnóstico alentador. El Señor le confirma esta noche que el Señor conoce su situación, que el Señor no está haciendo la vista hacia otro lado. Así como cada uno de nosotros nos podemos ver en estas camaritas, en estos cuadritos. ¿Se imaginan cómo debe ser la pantalla del Señor? Así el Señor lo está viendo. Y le invita a que tenga esa disposición, que pueda seguir adelante, que se anime como María Magdalena a poder ir hacia adelante, a poder encontrarse con Él, sobre todo tomando una actitud de poder servir. Mis hermanos, personalmente, estas palabras han significado mucho para mi vida. La palabra resurrección ha impactado tanto en mi vida, de que yo después de hacer mi retiro de conversión, en efecto, puedo decir de que morí al hombre viejo y que viví al hombre nuevo. Les cuento un poco, les abro mi corazón. Yo soy licenciado en filosofía, así que podrán imaginar que yo estudié filosofía en la universidad. Yo llegué a un punto, hermano, hermana, en decir que Jesús no existía, que Dios no existía, que eso era mentira. Y aparte de que no era un ateo cualquiera, sino que era un ateo militante. Yo disfrutaba, amaba, incomodar a la gente haciéndole preguntas respecto a su fe, porque muchas veces pasa que cuando las personas no están bien informadas sobre su fe, suelen tambalear mucho. Y a mí me encantaba poner en esos predicamentos a la gente. Llega un momento en el que tengo la oportunidad de volver a ir a una misa. Yo tuve una formación católica solamente de niño, hasta el 6º grado de aquí de El Salvador. Estuve en una escuela parroquial y después me desentendí completamente de la iglesia. Mi familia no era una familia católica practicante. Tuve la oportunidad de volver a una misa y la sensación de volver a la misa fue como un regresar a la casa. Sentí ese llamado de querer encontrarme otra vez con el Señor. Y justo en la iglesia donde pude estar en esa misa, está el grupo donde yo pertenezco, el grupo Nazaret. Así que tengo la oportunidad de hacer mi retiro de conversión y de inmediato tuve la oportunidad y la bendición de que justamente al año puedo hacer mi retiro como servidor. Y el Señor me llamó a servir en este ministerio, en el ministerio de prédica. Así que la misión era salir, predicar. Me empecé a llenar más de la palabra, comencé a compartir cosas. Y se imaginan toda la gente que me conocía de antes diciendo, este Carlos compartiendo cosas del Señor, este Carlos que platicaba conmigo y que era un gran ateo, está hablando cosas del Señor. Pero a pesar de eso, seguí adelante para, imagínense, yo terminé mi curso de prédica, en teoría son 2 años, el año teórico y el año práctico. Yo lo culminé en 3 años, porque en ese año, primero, empecé el año teórico, después vino la cuarentena por el 2020 y el COVID, y después tuve un accidente de tránsito que me dejó incapacitado 8 meses. Mientras estaba haciendo mi curso, y a pesar de todo eso, pues el Señor quiso que terminara, que saliera adelante. Y aquí en El Salvador tenemos la bendición de poder ir a predicar a todos los grupos de la comunidad. Así que estoy pidiendo permisos entre semana, me están descontando. Bueno, hoy ya te trabajo en otro lado, ya no me descuentan.
Pero antes me descontaban el día porque pedía permiso para poder ir a predicar a San Vicente, pues el gasto de gasolina, el gasto del mantenimiento del vehículo, todo eso. Y han habido, les cuento, un testimonio dentro del testimonio. Esta semana era una semana crítica económicamente para mí. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que me permitió predicar en mi casa. No me mandó a otro lado a gastar gasolina porque sabía que no tenía para la gasolina. A pesar de eso, mis hermanos, de todas las implicaciones que pueden pasar, el Señor nos invita a que si nos disponemos a servir, si le entregamos nuestra vida en el servicio, nos vamos a encontrar con Él. Nos vamos a encontrar con Jesús resucitado. Y para poder hacerlo, 3 cosas podemos hacer esta noche. En primer lugar, experimentemos esta convicción de la resurrección. ¿Cómo la puedo experimentar la resurrección? ¿Me voy a morir y voy a volver a vivir? No necesariamente. Si no ha hecho ese retiro, hágalo, llene esa ficha, asista a un retiro, experimente y viva esa resurrección. Usted, hermano, que ya vivió el retiro, le invito a confesarse, muera esos pecados, vuelva a vivir, vuelva a la gracia del Señor. Cosa número 2, dispóngase a ver al Señor resucitado. ¿Y cómo se va a disponer a ver al Señor resucitado? Sirva, reactive ese servicio. Si es servidor, sirva con alegría, con amor. Si todavía no es servidor, hoy en la casa, a servir a mi mamá, a servir a mi papá, a servir a mis hijos, a servir a mi esposa. Porque en ese servicio, ahí vamos a encontrarse. Y cosa número 3, como está titulada esta charla, comparta la noticia de Jesús resucitado. Si esa resurrección impacta en su vida al punto que desea compartirla, le invito a que para la próxima asamblea invite a alguien. Invita a alguien a que se conecte a esta asamblea. Envíele esa ficha de retiro. Compártale a otra persona. Háblele del Señor. Porque el Señor esta noche le quiere decir que quiere encontrarse con usted y que a usted exactamente tiene esa misión de compartir esa noticia, pudiéndole servir. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, tomemos la posición que más adecuada consideren para poder orar y decimos: gracias, Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, porque nos has confirmado de que tienes grandes planes para este pueblo. Porque nos quieres dar esta convicción de encontrarte resucitado, Señor. Y para poder encontrarte resucitado, me estás llamando a servir. Así como María que iba a perfumarte, Señor. Así como María que fue a compartir la noticia a pesar de que le creyeran o no. Así, Señor, me invitas esta noche a tener esta convicción. Que a pesar de que cualquier tipo de implicación social, emocional, material, a pesar de todos los problemas, a pesar de la prueba, Señor, tú quieres que me encuentre contigo. Tú quieres que me disponga a servir. Y esta noche, Padre, yo digo sí. Heme aquí, Señor, yo iré. Ayúdame, Señor, a que esta palabra también pueda hacer la vida en mi experiencia personal. Gracias, Mamita María, por tu intercesión, por acompañarnos y por nunca abandonarnos y siempre mostrarnos el camino hacia Jesús. Oramos esta noche en el nombre poderoso de Jesús resucitado. Amén y amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa dónde sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber